Bienvenidos a Liderazgo y Visión. Estamos aquí desde esta casa ministerial, casa de gobierno, para ustedes, para tu casa, tu visión, tu iglesia, tu congregación, para aquellos líderes, pequeños líderes y grandes resultados. Por eso estamos aquí a través de principios para llevarte a crecer, para llevarte a activar tu ministerio, tu visión y tu liderazgo. Pequeños líderes y grandes resultados nace precisamente de poder ver a través de la palabra de Dios cómo es tan importante fijarnos en aquellas tareas, en aquellas asignaciones que parecen inútiles, ¿verdad? Que parecen improductivas, que parecen que no tienen gran ventana, que no tienen gran puerta, pero que realmente están marcando gran diferencia, pero que realmente hacen muchas veces que lo grande pueda ser impulsado, que lo grande pueda ser reflejado y manifestado, que los grandes líderes puedan ser promovidos por causa de que hay pequeños allí trabajando, ¿verdad? Para que la obra, para que la visión y para que la iglesia también crezca. Hoy quiero hablarte de aquellos cumplidores de promesas. Es como he titulado aquí esta enseñanza, esta impartición, cumplidores de promesas. Quiero hablarles de un pequeño líder asignado para emprender una gran tarea. Quiero decirte que no siempre las grandes cosas son para los grandes líderes. No siempre las grandes tareas son para los grandes empresarios o para los grandes pastores o para las grandes personas. No siempre las grandes cosas Dios las pone sobre los que están titulados, sobre los grandes, sobre los que tienen experiencia, sobre aquellos patriarcas como el que voy a mencionar aquí en esta enseñanza. No, este pequeño líder estaba asignado para una gran tarea. Entonces quiero decirte en esta apertura, en este tiempo, que tal vez hay personas que buscan grandes líderes para asignarle una gran tarea o un gran desafío. No ven que en un pequeño líder o en uno que tal vez lleva poco haciendo cierta tarea, tenga la capacidad para resolver una gran tarea, ¿verdad? Así que quiero empezar con esto y quiero decirte a ti que tú puedes estar preparado para desarrollar y emprender grandes cosas. El hecho de que seas pequeño, y no estamos hablando de pequeño en estatura, de pequeño como insignificante, al contrario, por eso estamos aquí, para resaltar, para rescatar y para hacer visible aquello que ante el ojo humano es pequeño, pero que ante lo que Dios designa y asigna puede hacer grandes cosas. Este es un pequeño líder que se le va a encomendar una tarea grande, una tarea desafiante, una tarea de un alto grado de confiabilidad. Y por eso quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 24. Desde el verso 1 encontramos allí: Abraham era ya muy viejo y el Señor lo había bendecido en todo. Un día llamó al más viejo de sus siervos y al que estaba a cargo de todo lo suyo y le dijo: pon tu mano debajo de mi muslo. Ok, tenemos aquí a un Abraham que ya estaba, dice, viejo, ya te había perdido la fuerza, ya había perdido el vigor, ya había perdido la oportunidad para ir a desarrollar esta asignación que ahora viene a darle a uno de sus más antiguos siervos. En otra palabra, en otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice a su criado. Esta versión lo llama a su siervo, hay otra versión que lo llama a su criado. Este era el más antiguo y dice que era el hombre al cual Abraham le había puesto la mayor administración, es decir, era un hombre que estaba acostumbrado a administrar las posesiones, a administrar los grandes recursos que tenía Abraham, y era un hombre que había estado con él mucho tiempo, porque Abraham dice que eligió al más antiguo. Quiero decirle algo: esos pequeños líderes son aquellos que están constantemente en cada etapa de su jefe, de su pastor, de su grande, de su maestro. Este era un hombre que había mostrado lealtad, que había mostrado confianza. Por eso Abraham le permite poner su mano en la entrepierna, dice versión Dios habla hoy, aquí dice en su muslo. Esto nos habla de un alto grado de confianza que
en el que estaba este pequeño líder. Y Abraham lo llama, es decir, era el momento de este pequeño líder para que saliera de alguna manera de su antigüedad y de administrar recursos a un nivel más alto, a una tarea mucho más grande. Pero quiero decirle como primer punto, primer aspecto, primer principio, que estos pequeños líderes son aquellos que están allí haciendo parte de ese proceso de grandes hombres como lo fue Abraham. Estos pequeños líderes son aquellos que están haciendo, parece al ojo humano, pequeñas tareas, pero importantes tareas, porque era pequeño, pero era importante. Y no todo lo grande es importante, pero sí todo lo pequeño es importante. Y es el momento de este hombre seguir mostrando esa confiabilidad y esa lealtad que había manifestado hasta este momento. Quiero decirle que aunque el grande hombre Abraham ya estaba viejo, era la oportunidad para que el pequeño criado, el pequeño siervo, pudiera resolver una asignación, pudiera estar dispuesto a resolver o a trabajar en la tarea que Abraham le iba a poner. Era el momento del pequeño líder. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando se acaba, ¿verdad?, la fuerza, cuando se acaba el vigor de los grandes, es allí donde los pequeños líderes empiezan a venir delante de los grandes para poder cumplir aquello que los grandes todavía no han podido cumplir, o ya no tienen el tiempo, o ya no tienen la fuerza para hacerlo. Porque repito, Abraham era un hombre que ya no tenía el vigor, era un hombre grande, que Dios lo había bendecido en todo, era un hombre, era un jefe, era un patriarca, era un grande, pero no tenía la habilidad, no tenía la capacidad, no tenía la fuerza, no tenía el vigor, la entereza para ir a cumplir una promesa, para ir a resolver lo que tenía que resolver en relación a su generación. Pero quiero hablarte de algo más que dice acá. Dice que Abraham le permitió, como parte de la promesa y del pacto, que pusiera su mano en la entrepierna, en el muslo. Esto hablaba de que no podía fallar al cumplimiento de la promesa. Este siervo no podía fallarle a Abraham en esta tarea que le iba a encomendar. ¿Sabes algo? Yo quiero enseñarte aquí otro principio en esta enseñanza. Hay grandes personas, hay grandes líderes que permiten el ingreso de cualquier persona a su vida. Escúcheme, este líder, este pequeño líder, era la mano derecha de Abraham, era de su confianza, era el más cercano, estaba dentro de la familia. La tarea que este patriarca le estaba encomendando a este pequeño líder era el de buscar la esposa y elegir la esposa de su hijo. Es decir, no era un líder más de la congregación, no era un líder más en cuanto al servicio, en cuanto a las asignaciones ministeriales. Aquí este hombre necesitaba demostrar su liderazgo. Este pequeño hombre necesitaba demostrar grandes resultados en la casa de Abraham. Ya en él, no solamente como patriarca, sino como aquel que se iba a ser responsable del futuro del hijo de su patriarca, del futuro del hijo de su jefe, de su amo. No era una tarea cualquiera, era la responsabilidad de su familia. ¿Qué te quiero decir? Que ahora mismo hay pequeños líderes que me están viendo, que fueron asignados no para cumplir una tarea solamente en el altar, no para cumplir una tarea a Dios, no para cumplir una asignación dentro de una congregación o dentro de lo que llamaríamos evangelizando al mundo, ¿verdad?, de manera secular, a la visión como tal, sino que este pequeño líder fue asignado para algo más íntimo, para algo más personal. Era lograr encontrar la esposa idónea para su jefe, para Abraham. Era algo íntimo, algo familiar. Por eso digo, hay grandes líderes, hay grandes pastores, ¿sabes? Hay pastores, hay maestros, hay grandes líderes que han sido defraudados, decepcionados, porque le han estrechado su mano, porque le han abierto su corazón, le han abierto las puertas de su casa a cualquier persona, porque no han entendido que hay pequeños líderes como este criado, como este siervo, que son exclusivos y que son asignados para estar a tu lado de una manera diferente en cuanto a confianza y en cuanto a lealtad. Así que aquí estamos hablando de esos pequeños líderes y estos principios.
Quiero que vayamos al versículo 3. Y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo, aquí está la promesa. Aquí está la promesa que está haciendo Abraham con su criado. Aquí está la tarea y la asignación que le está dando Abraham a ese pequeño líder. Por eso estamos hablando de aquellos pequeños líderes que cumplen promesas, cumplidores de promesas. ¿Ok? Sino que irás. Versículo 3, y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer de esta tierra de Canaán, donde yo vivo, sino que irás a mi tierra y escogerás una esposa para él entre las mujeres de mi familia. El siervo le contestó, pero si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? Ok, déjeme ir aquí, antes de leer este verso, a decirle este principio. La asignación y la tarea era buscar la esposa. Buscar la esposa no era tarea fácil. A Dios le costó buscar la esposa para Adán. Entonces el siervo sabía que era una tarea grande, pero que aunque él era pequeño, él podía cumplir con esa gran tarea. Era poder encontrar la mujer que engendraría la nación de Israel. Era que no podía equivocarse porque era la mujer que iba a dar a luz a Jacob, el hombre que iba a dar a luz las generaciones, las 12 tribus de Israel. Así que este siervo no podía equivocarse y por eso te estoy hablando. Era un pequeño que jamás se imaginó que Abraham le iba a asignar la tarea de ir a buscar la esposa para Isaac. Entonces no era cualquier tarea, ¿verdad? Este hombre debía cumplir la promesa. ¿Sabe algo? Hay momentos y generalmente decimos, Dios es el que cumple la promesa, Dios cumplirá la promesa, pero aquí tenemos a un líder pequeño que necesitaba cumplir con la asignación de llevar a cabo la promesa de un hombre llamado Abraham. De un hombre llamado Abraham. Es decir, ¿a quién le competía cumplir la promesa aquí en la tierra frente a Abraham? No a Dios. Porque Dios ya había cumplido lo que había hablado Abraham. Ahora se requería de un pequeño líder. Yo quiero saber si hay pequeños líderes ahí que nos están viendo, que nos están siguiendo. Yo quiero saber que eres tú al que Dios le está hablando en este día, en esta noche, allí en esa nación, allí en ese lugar donde te encuentras. Quiero decirte que Dios te tiene preparado para que le cumplas la promesa a aquel hombre, a aquel grande. Dios pone pequeños líderes al lado de grandes patriarcas, al lado de grandes hombres, para que cumplan una gran tarea, y esa tarea tenía que ver con su familia. Así que Dios no es el único que cumple promesas, amén. Hay pequeños líderes que están siendo encargados, que están siendo levantados para ir a cumplir la promesa a alguien, a un pastor, a ese que tú amas, a esa autoridad que Dios te delegó allí. Quiero que vayamos ahora al verso 10. Estamos aquí viendo principios. Después escogió regalos. Ok, después de que hace el pacto este siervo con Abraham, dice, después escogió regalos entre lo mejor que su amo tenía. Tomó 10 de sus camellos y se fue a la ciudad de Nahor en Mesopotamia. Cuando el siervo llegó a las afueras de la ciudad, ya empezaba a oscurecer. A esa hora las mujeres van a sacar agua. El siervo hizo descansar allí los camellos. Mira el versículo 12. Y comenzó a orar. Ok, el principio que quiero establecer aquí es el siguiente. Él atendió con prontitud la solicitud de Abraham y se dedicó específicamente a esa tarea. Cuando él termina de hacer el pacto con Abraham, él no lo piensa dos veces. Él inmediatamente, con prontitud, esos son esos pequeños líderes que con prontitud, que con diligencia se levantan, y en su mente y en sus prioridades está desarrollar específicamente esa tarea. He conocido líderes que les gusta hacer de todo, que les gusta estar aquí, que les gusta estar allá. He conocido líderes que les gusta desarrollarse en diferentes áreas, pero quiero decirte que aquel
aquel líder pequeño que tiene grandes resultados es aquel que entiende cuál es su tarea, cuál es su asignación y se enfoca específicamente y la lleva hasta el final a cabo. Este hombre no descansó, este hombre no se fue el primer día y regresó y después al segundo, no, este hombre desde que emprendió la tarea no cansó, no cesó de caminar, no le importó si le daba la noche, no le importó si se cansaba, no le importó si le pasaba algo en el camino, no le importó. Él se preocupó por atender con prontitud, con diligencia. Sabes, estamos en un tiempo donde el liderazgo le gusta postergar, le gusta hacerlo de hoy, hacerlo mañana. Es un liderazgo que detiene, que no responde inmediatamente a lo que se le asigna. Pero este pequeño líder sabía que necesitaba, que iba a tomar tiempo esta promesa, que él no podía demorarse, que él no podía tardar en cumplir a Abraham lo que él debía cumplir. Él estaba enfocado, él iba a hacer específicamente eso y no más. A él se le olvidó que él cuidaba que él era el administrador. A él se le olvidó las tareas que tenía en la casa de Abraham. Él se enfocó, dijo, no me puedo desviar, tengo que concentrarme porque es una tarea no fácil, pero es una tarea que tengo el privilegio de responder y en la cual debo trabajar. Y en el versículo 11 y 12 vemos que él salió. Pero sabe, aquí hay otro principio interesante, porque me gusta que este líder pequeño salió sin saber cómo hacerlo. Porque Abraham no le dijo. Abraham simplemente le dijo, bueno, quiero que sea una mujer así, es decir, no quiero que sea de la tierra de los extranjeros, quiero que sea una mujer de mi familia, de mi casa, y no quiero que lleves a mi hijo allá, yo quiero que traigas a la mujer acá. Eso fue lo único dentro de las instrucciones que le dio Abraham, pero Abraham no lo preparó, no le enseñó, no le dijo cómo debía hacerlo, no le dijo hacia dónde se tenía que dirigir, cuál era la señal. Este pequeño líder salió sin saber cómo hacer su tarea, y esto es lo que más me impacta de este gran ejemplo, porque este hombre estaba preparado para administrar, este hombre estaba preparado para responder a las tareas de la casa que por años y años ya sabía hacer, pero nunca se preparó, no estaba preparado, ojo, no tenía el conocimiento, no tenía las estrategias, no tenía la preparación para escoger la esposa de su amo, de su jefe. Él no estaba entrenado para eso. Entonces, ¿sabes algo? Él hubiera podido ser un líder como hoy día, esos líderes que ponen excusas, todavía no estoy preparado, es que no sé cómo lo voy a hacer, es que yo no sé hablar, es que yo no sé, este no puso peros, como el grande Moisés, el grande líder Moisés. Él inmediatamente puso un pero cuando Dios lo llamó a cumplir la asignación. Pero estos pequeños líderes, por eso es que es lindo poder hablar hoy aquí de esos pequeños líderes. A veces lo pequeño no pone excusas como lo grande. Pero ese líder pequeño, ese pequeño siervo, ese pequeño criado que nunca había salido del anonimato, no estaba preparado, pero no puso excusas. Eso no fue un obstáculo para él. Eso no fue un impedimento para él. Él no pensó en eso. Él no dijo, no, pero yo cómo voy a hacer, pero yo no sé cómo se escoge una esposa, pero yo cómo voy a ir, pero yo cómo. Él dice que simplemente cogió los camellos, cogió regalos y salió y se fue, emprendió, él dio el paso, aunque no sabía y aunque no estaba preparado. Hay pequeños líderes que no están preparados. Hay pequeños líderes que no tienen el conocimiento, la experiencia, la experticia. Hay pequeños líderes que a veces se asustan y se intimidan frente a los grandes porque sienten que no tienen la capacidad, que no tienen la entereza, que no tienen la fuerza, que no tienen el conocimiento, pero este no se intimidó. Y este es un gran principio, el que tú seas pequeño no te debes intimidar. Pablo le dijo a Timoteo, que era un joven, es decir, un pequeño, le dijo, no te dejes intimidar porque tú eres joven, no dejes que tu juventud te juegue una mala pasada, porque la juventud no determina, tú eres pequeño pero tienes grandes resultados. Y salió sin saberlo, pero lo hizo. Y mira lo que dice el verso 33 y 34, seguimos identificando principios. Seguimos equipando y animando a esos pequeños líderes. Versículo 33 y 34 dice, cuando le sirvieron de comer. Ok, detengámonos ahí un momento porque me faltó una parte. ¿Recuerdan que él cuando llegó dice que oró?
Él llegó sin saber nada, pero se detuvo en un momento, en un sitio específico. Y lo primero que hace es orar al Señor, al Dios de Abraham. Y empieza a orar y empieza a decirle: Dios, tú sabes la tarea que yo tengo. En otras palabras, parafraseando, ¿no? Yo no sé cómo se escoge una esposa, pero yo no le puedo fallar a mi amo Abraham, Señor, pero tú conoces, tú lo llamaste, tú lo bendijiste, tú sabes cuál es la esposa. Yo te voy a pedir que voy a hacer esto y esto, y la señal va a ser esta, que si la mujer viene y pone su cántaro y los camellos beben y yo también bebo, entonces esa va a ser. Él, sin saber, sin estar preparado, oró al Señor y en la oración le puso una señal a Dios para que Dios le respondiera a este pequeño siervo. Wow, ¿te das cuenta? Cuando ese pequeño líder no está preparado, sabe que aunque no tiene la preparación, puede orar al Señor, puede levantar y clamar su voz al Padre, y Él lo equipará, y Él lo adiestrará, y Él lo guiará, y Él le responderá. Ahora sí quiero leerte el verso 33 y 34. A este punto ya Dios había respondido a este pequeño líder. A este punto ya este pequeño líder tenía la mitad de la tarea cumplida, es decir, la mitad de la promesa cumplida. Pero este no es de los que de los que toma la respuesta así tan fácilmente. Este es de los que va y hace su tarea completa y con dedicación. Mire el verso 33 y 34. Cuando le sirvieron de comer, ¿quién? La familia de Rebeca, la mujer de Isaac, la que ya Dios había respondido a la tarea de este siervo. Cuando le sirvieron de comer, el siervo de Abraham dijo: yo no puedo comer antes de haber dicho lo que tengo que decir a ti, Labán. Wow, este hombre estaba tan apasionado. No era suficiente con que ya Dios había respondido a que Rebeca era la esposa para Isaac. Él no se conformó con eso. Él no se conformó con eso. Él fue mucho más allá. Él entró a la casa de la familia de Rebeca. Él tenía que asegurarse quién eran los parientes de esta mujer. Él tenía que asegurarse de qué manera iba a cumplir, la promesa a Abraham. Él no podía salirle con cualquier cosa a Abraham. No, pues yo oré al Señor y el Señor me respondió y aquí está Rebeca. No, eso no fue suficiente para él. Él no se quedó con eso. Él fue a la casa de Labán y Labán lo atendió y él se deslumbró porque obviamente había hecho regalos. Pero este pequeño líder no se dejó deslumbrar como se dejó deslumbrar Labán. Dice que le sirvieron de comer y a él no le importó la comida, a él no le importó la atención. Mira, cuando un pequeño líder está tan apasionado y entregado a cumplir la promesa y su enfoque es cumplirle la promesa, no era una promesa para él. Él no estaba trabajando para una promesa de él. Él estaba trabajando para cumplirle una promesa a su amo, a su jefe, al gran patriarca Abraham. Y él dijo: no, yo no me puedo sentar a comer. Yo necesito que ustedes sepan por qué estoy aquí, quién soy yo. Yo soy el siervo de Abraham. Y él se presentó y empezó a hablar de la tarea que le había encomendado a Abraham. Tremendo. Ahora mire el versículo 49. Estamos aprendiendo principios para pequeños líderes con grandes resultados. Versículo 49. Ahora pues, esto me encanta. Mire lo que le dice este líder pequeño, siervo, criado de Abraham a la familia de Labán. Ahora pues díganme, si van a ser buenos y sinceros con mi amo. Y si no, díganmelo también para que yo lo sepa y así saber qué voy a hacer. Wow. Él se preocupó por la lealtad de esta familia. Dijo: a mí no me interesa solamente llevarle la esposa a Isaac. Yo quiero saber si ustedes se van a portar bien con mi amo. Yo no le voy a llevar cualquier cosa a mi amo. Yo soy asignado para responderle a él con toda altura. Ustedes le van a responder a él, ustedes van a ser sinceros, ustedes se van a portar leales con él, porque si no va a ser así, mejor díganme y yo me voy de acá. Wow. Versículos 55 al 56. Ok. Pero el hermano y la madre de Rebeca le dijeron: que se quede la muchacha con nosotros todavía unos 10 días y después podrá irse con usted. Mire lo que dice el versículo 54. Después él y sus compañeros comieron, bebieron, pasaron la noche, pero al día siguiente se levantaron y el siervo,
el líder pequeño dijo, déjenme regresar a la casa de mi amo. Es allí donde el hermano y la madre de Rebeca dice, no, quédense 10 días más y después se irán con Rebeca. Pero el siervo les dijo, no me detengan más. Dios ha hecho que mi viaje haya salido bien, así que déjenme regresar a la casa de mi amo. Qué principio tan lindo. Este hombre no se dejó influenciar, no se dejó deslumbrar, no se dejó persuadir, no se dejó cambiar su propósito, no se dejó cambiar su asignación. Él tenía muy claro, él estaba firme, él era un hombre tal vez no preparado para elegir una esposa, aunque logró cumplir su promesa, pero era un hombre que había sabido formarse en la lealtad, en la confianza, en la diligencia, en la prontitud. Era un hombre que sabía que si se quedaba allí iba a responder a otros amos y no a su amo Abraham. Él sabía que ya tenía la respuesta, ya conseguí, ya logré mi resultado, he logrado mi resultado, me llevo mi resultado, me voy con la esposa del hijo de mi amo, de mi jefe, me la llevo, no me voy a quedar más, no me convenzan, no me interesa, ustedes no me van a venir a cambiar lo que yo ya plasmé y planifiqué. Es ese líder pequeño que no se deja desviar. ¿Sabe algo? Y quiero ir cerrando con esto para bendecirte de esta manera. Cuando hay un profeta que Dios asigna para llevar una palabra a una nación, a un lugar, y Dios le dice a este profeta que no reciba nada de comer y que se devuelva por otro camino. Pero este profeta finalmente, persuadido por otro, se dejó llevar por otro que era más grande, más antiguo que él, le creyó a este otro, termina muriendo. Ok, ¿te das cuenta porque a veces en lo pequeño hay más obediencia y hay más esencia? Este gran profeta no pudo cumplir la instrucción de Dios, se dejó influenciar por otro viejo profeta, pero este pequeño siervo tenía claro, dijo, si yo me quedo 10 días más, voy a fallarle a mi Dios que ya me respondió, voy a tardar mi resultado. Es aquel que tiene que entregar su resultado con diligencia, y voy a responder a la palabra de ellos que no son mis amos, y voy a faltar a la palabra de mi verdadero amo que se llama Abraham. Así que este líder pequeño no se quedó allí, no se dejó persuadir, él tomó, dice que finalmente Rebeca decidió irse y finalmente este pequeño líder, este pequeño criado tomó a la esposa de Isaac, se fue y se la entregó, cumplió la promesa, cumplidores de promesa. Y desde aquí queremos desatar esa palabra de bendición y declarar que tú serás aquel que cumplirá la promesa de aquella persona que Dios te ha colocado, que tal vez tiene un mayor grado, un mayor nivel o tiene una grandeza diferente, pero que tú serás el que le cumplas la promesa. Bendecimos a esos pequeños líderes, declaramos que esos pequeños líderes se levantan a desarrollar con prontitud y con diligencia la tarea que les ha encomendado su amo, su jefe, tal vez su papá, su mamá, ese pastor, esa pastora que ha confiado en ti, porque tú eres el único capacitado para responder a esa gran tarea. Les bendecimos.